Buenos días una vez más, hermanos. El Señor les continúe bendiciendo. Amén. Les invito a que vayamos a la bendita palabra del Señor. Vamos a leer la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor: exhorto ante todos a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Amén. Vamos a orar una vez más, hermanos, para encomendarnos al Señor. Amado Dios y Padre eterno, gracias te damos por tu infinita misericordia, por tu gran poder. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos has dado. Te pido, Señor, que así como hasta este momento tú nos has permitido recibir tu palabra con gozo y alegría, lo sigamos haciendo en este momento, Dios. Que la sana exhortación de tu palabra sea de bendición y de provecho para cada uno de nosotros. Ayúdanos y enséñanos a obedecerte y a serte fiel en todas las cosas, porque te necesitamos, buen Señor. Necesitamos ser más como tú. Ayúdanos, por favor, Padre. Ayúdame a mí, que soy hombre débil, pecador. Señor, a que explique tu palabra, tu instrucción, tu exhortación de la mejor manera posible, para que así tu santo nombre, Señor, sea glorificado. Ayúdanos y avívanos en el fuego de tu amor, por la gracia soberana de tu palabra, Padre bueno. Toca el corazón de cada uno de mis hermanos, que tu Espíritu Santo abra su mente y su corazón, y también de las personas que quizás puedan llegar a ver este mensaje más adelante por internet, Padre. Que seas tú obrando en nuestros corazones, moviéndonos para que hagamos tu voluntad y para que te sirvamos. Ayúdanos, Padre, por favor. Quita toda distracción y pereza espiritual y abre nuestros ojos, nuestros oídos, para que estemos atentos a tu palabra, que estemos prestos para ponerla por obra. Y nos encomendamos, Padre bueno, en el nombre de Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos, en esta ocasión me gustaría empezar este sermón leyendo la parábola del juez injusto, que se encuentra en Lucas 18, versículos del 2 al 8. En esa parábola vemos que el Señor Jesús dice lo siguiente: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque no temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él de día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. La perseverancia en la oración es algo esencial en todo creyente, porque la oración es algo importante para todos los que somos creyentes. Tanto así que podríamos decir que un creyente que no ora difícilmente podría considerarse creyente. Y como creyentes que somos, debemos orar sin cesar, pero debemos orar conforme a la voluntad de Dios, como dice en 1 Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. El problema es que muchas veces no lo hacemos, porque el pecado en nosotros nos aleja de hacerlo. A veces queremos obligar a que Dios haga nuestra voluntad y queremos con nuestras oraciones convencerlo de que es como nosotros decimos y no como Él quiere. Y en otras ocasiones lo que pasa, como ocurre hoy en día con muchos creyentes, es que no muchos oran conforme a la voluntad de Dios debido a la falsa doctrina. Como esa doctrina que es muy famosa que anda hoy en día de yo decreto y yo declaro. A causa de esa doctrina muchas personas elevan oraciones que no son conformes a la voluntad de Dios.
Bueno, pues los falsos maestros que Pablo se había encontrado en Éfeso habían introducido errores doctrinales en la iglesia de Éfeso, y uno de ellos, el que Pablo quiere corregir aquí, tiene que ver con la oración. Y ahora Pablo se propone, a través de su amado hijo en la fe, Timoteo, corregir esos errores, indicando el proceder que es acorde a la sana doctrina. Porque recordemos que Pablo ha recibido el encargo de anunciar el evangelio de parte de Cristo. Ahora, ¿qué debe hacer él? Debe pasarlo a la siguiente generación a través de Timoteo. Porque Timoteo deberá velar para que la sana doctrina se mantenga intacta. Porque este es el encargo del evangelio. El evangelio no se trata de un teléfono roto, como decíamos hace 8 días. Un mensaje que se dice al principio y al final salen diciendo como otra cosa totalmente diferente. No, la idea es que cuando Cristo venga encuentre fe en la tierra, encuentre sana doctrina en la tierra. La iglesia debe preservar esta, de manera que la iglesia de la segunda venida de Cristo deberá tener la misma doctrina que Cristo dejó cuando ascendió a los cielos. Por eso el deber de Pablo, de Timoteo y de todos los que servimos al Señor Jesús es preservar la sana doctrina que Él nos ha dejado. Por eso, luego de que Pablo le ha dado muy claro a Timoteo cuál es la misión que le ha encargado, ahora procede a decir una serie de instrucciones. Por eso vemos que a partir de ahora ya dejó la introducción Pablo y ahora va a decir una serie de instrucciones acerca de lo que debe hacerse en la iglesia, precisamente para corregir los errores que los falsos maestros habían introducido en la iglesia de Éfeso. Y el primero de todos esos errores que Pablo va a corregir es el que está relacionado, como ya dije, con la oración. Por eso esta predicación de la palabra de Dios le he titulado Exhortación sobre la oración, y la veremos en 2 partes: la importancia de la oración y el alcance y los beneficios de la oración. Primero vamos a hablar acerca de la importancia de la oración. Como ya dije, tras haber terminado la introducción de su carta y enfatizarle a Timoteo el encargo que él tiene, ahora Pablo quiere explicarle la forma de proceder conforme a la sana doctrina. Es decir, que en lugar de ponerse a decirle a Timoteo, la falsa doctrina es esta y esta, no debes hacerlo, le va a decir a Timoteo cuál es la sana doctrina y qué es lo que debe hacer. Como ya dije, centrándose en estos asuntos que los falsos maestros han trastornado. Por lo que ahora Pablo da esta serie de exhortaciones. Por eso inicia el capítulo 2 diciendo, exhorto ante todo, porque es continuación de lo que dijo antes, pero ahora va a hablar de unas instrucciones específicas. Esta expresión con la que Pablo nos dice en este versículo 1 da a entender que lo que él va a hablar es el primer tema, pero no el primero en orden, sino el primero en importancia, lo más importante. Si es que nosotros como creyentes queremos militar la buena milicia de la fe, esto debe ser lo primero, la prioridad en lo que debemos corregirnos. Y vemos que Pablo dice, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Es decir, que el asunto más importante tiene que ver con la doctrina relacionada con la oración. Porque la sana doctrina no se sostendrá si no mantenemos la fe y la buena conciencia. Y resulta que es precisamente la oración la que nos ayuda a nosotros a humillarnos delante del ser superior. Y eso es lo que nos recuerda a nosotros que Él es independiente, pero que nosotros somos dependientes de Él. Nosotros no somos dioses, Él es Dios, Él es soberano sobre toda la creación. Él no falla nunca. Nosotros sí fallamos todo el tiempo. De manera que si algo hacemos bien, es gracias a Él, gracias a Dios. Por eso lo primero que debemos hacer, si queremos mantener la fe y la buena conciencia, es orar. Es orar. Porque debemos reconocer que somos solamente seres humanos. Somos súbditos. Que somos solamente siervos. Pero que Él es el Señor. Y que le necesitamos, porque sin Él nada podremos hacer. ¿Alguna vez alguno ha tratado de cocinar algo sin fuego? Está como que difícil cocinar algo sin fuego. Bueno, si cocinar sin fuego es difícil, si no es que imposible, mantener la fe y la buena conciencia sin orar simplemente no se puede.
Cuando un ser humano nace, lo primero que hace es respirar, y lo expresa precisamente a través del llanto. A un bebé no se le enseña a respirar, sino que es algo que fluye de su ser porque le es necesario para su subsistencia. Bueno, precisamente eso es la oración para el creyente. Es imposible que un verdadero creyente no ore, porque la oración fluye de él, le es necesaria para su subsistencia espiritual. Cuando estudiamos la palabra de Dios, ¿qué estamos haciendo? Estamos escuchando la voz de Dios. ¿Cuál debe ser nuestra reacción si Dios nos habla a nosotros? Hablarle también a Él. Hablarle también a Él. Dios nos habla a través de su palabra, nosotros le hablamos a Él a través de la oración. Por eso es tan importante la sana doctrina, porque a través de ella podemos escuchar la voz de Dios. Y por eso es tan importante la oración, porque a través de ella nosotros le hablamos a Dios. Vayamos a Mateo capítulo 6, versículos 5 y 6. Veamos cómo dice el Señor que debe ser nuestra oración. Esto ya lo conocemos, pero vamos a ir allá de todas formas. Dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. ¿Cuál debe ser el foco de nuestra oración? ¿La gente? No. El foco de nuestra oración es Dios. El Señor Jesús está diciendo que el error de los fariseos era precisamente que se enfocaban en la gente y en ellos mismos. No se enfocaban en Dios. Por eso nos dicen: en secreto debes orar. Nosotros debemos orar en secreto. Eso es parte de nuestra vida de oración, es nuestra oración privada. Pero significa entonces que nunca podremos orar en público si el Señor manda que debemos orar encerrados en nuestro cuarto. Claro que no, porque en todo el tiempo que llevamos aquí ya hemos orado más de una vez, ¿cierto? Hemos orado varias veces. Quiere decir que no solamente se deben hacer oraciones privadas, sino también oraciones públicas. Estas forman parte de nuestra adoración a Dios, nuestra oración pública. Y es precisamente a esto, a la oración pública, a la que Pablo se está refiriendo en este texto. A la oración pública, nuestra oración congregacional, o también llamada la oración corporativa, porque es la oración del cuerpo de Cristo. Puesto que se nos habla de oraciones que hacemos como iglesia, las cuales en el contexto, como ya dije, de la iglesia de Éfeso habían sido afectadas por las falsas doctrinas de los maestros que habían allá, debemos tener presente que la oración congregacional no es una oración que hacemos solamente cuando nos reunimos para orar, como los viernes que hacemos el servicio de oración, sino que son todas las oraciones que hacemos públicamente, como las que hemos hecho hoy. En Mateo 18, 19, el Señor Jesús dijo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, que será hecho por mi Padre que está en los cielos. Esto nos habla de una oración congregacional o corporativa, porque vemos que se nos habla de dos o tres. Si hay más de uno, ¿qué quiere decir? Que no es privado, es una oración pública. Y las oraciones públicas corresponden entonces a la iglesia, a nuestra oración como iglesia. Debemos pensar de esta forma: es como si hubiera un rey sentado en su trono y solicitáramos una audiencia para presentarnos delante de ese rey. Si cada uno fuera y se presentaran todos juntos a la vez delante del rey y empezáramos a hablar al rey, no se entendería nada, porque todo el mundo estaría hablando a la vez. ¿Y eso qué sería? ¿Qué pensaría el rey si llega un montón de gente y se pone a hablar? No, que la vean. Que le están faltando el respeto, que se están burlando de él, porque no están hablando nada, están diciendo todos muchas cosas juntas a la vez. Por ello, cuando hacemos una oración congregacional, como son una serie de peticiones que se van a presentar delante del rey, ¿cómo deben presentarse? De forma coherente y en orden, y esto se hace a través de un vocero.
porque no todos pueden hablar a la vez. Uno tiene que hablar en representación de todos, para que se tenga sentido lo que se va a decir y lo que se va a pedir. Eso es lo que hacemos al orar congregacionalmente. Por eso hay una persona que se para acá adelante a orar y los demás aceptamos que estamos de acuerdo con lo que está diciendo esa persona. Por eso uno dice amén, o así sea, lo cual viene a decir, sí, estoy de acuerdo con lo que está diciendo ese que está ahí adelante. Ese me está representando delante de ti, Señor, en este momento. Por eso es que es algo tan importante. Y es algo que es reverente, porque estamos delante del Rey. Cuando oramos, estamos invocando la presencia de Dios. Imaginémonos que están todo el grupo de personas, llegan delante del Rey, está el vocero hablando y diciéndole: Su Majestad, necesitamos que nos ayude con esto, esto y aquello. Y uno de los que está allí, y todos están, sí, moviendo la cabeza, diciendo que sí están de acuerdo, que quieren eso. Y uno de esos viene y se va al baño a orinar en ese momentito. ¿Qué pensará el Rey? Que le están faltando el respeto, y no va a decir ese que se fue, sino que va a decir todo el grupo. ¿Por qué? Porque no le están dando importancia a las peticiones que me están dando. No le están dando importancia. Las están haciendo todo a su antojo, como ustedes quieren, y no como yo quiero que se hagan. De manera que me muestren respeto, viéndolo desde el punto de vista de un rey humano. Por eso es que precisamente que cuando oramos congregacionalmente, claro, todos debemos estar de forma reverente, prestando atención a la oración, viendo ver si lo que se está orando en realidad es algo que nosotros queremos que se ore para decir que estamos de acuerdo o no. Y no es momento para andar haciendo otras cosas, ni para aprovechar para hacer otras cosas, porque sería una falta de respeto contra el Rey, porque le estamos diciendo al Rey: no es importante, no es importante. Porque el asunto era que los falsos maestros en Éfeso le habían restado importancia a la oración. Por eso no era algo muy importante. Y por eso habían introducido una herejía dentro de ese contexto. Y por eso Pablo dice: exhorto ante todo. O sea, lo más importante aquí es la oración. Están fallando primero que todo en la oración. Y para explicar específicamente esto, Pablo utiliza 4 palabras que la Reina Valera traduce como rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. La primera palabra que aparece es rogativas. Esta palabra también podríamos traducirla como súplicas. ¿Y con qué tiene que ver? Tiene que ver con una necesidad específica, como cuando hacemos el servicio de oración y se le pregunta: ¿alguien tiene alguna razón en particular? Algo diferente a lo que normalmente decimos. Y se dice: no, que fulanito está enfermo, no, que hay que ayudar en una situación económica tal o tal para que estemos orando por eso. A eso es a lo que muchos comentaristas apuntan que se refiere a la palabra rogativas, a una necesidad específica, una necesidad que solamente Dios puede resolver. Luego, la segunda palabra que aparece es para mí la más difícil de todas de interpretar: oraciones. ¿Por qué es la más difícil? Porque estamos hablando de las oraciones. Decir que las oraciones que abarcan todo tipo de oraciones, es muy difícil determinar entonces si se refiere a algo en específico. Sin embargo, como aquí la palabra forma parte de una lista de 4, en donde las otras 3 nos dan a entender un aspecto acerca de la oración, un aspecto concreto, lo más seguro es que esta palabra aquí también tenga un aspecto en concreto al cual haga referencia. ¿Cuál es ese aspecto? Bueno, es bastante difícil saberlo. Sin embargo, en esto me ayudo con los comentaristas. Si estoy de acuerdo, en este caso, con el comentario de Hendrickson, pues William Hendrickson dice que se refiere a peticiones por necesidades que están siempre presentes, a diferencia de la rogativa que se refiere a peticiones por necesidades específicas. ¿Cómo así? Bueno, la necesidad de ser santo. Eso es algo que nunca vas a decir: no, ya soy santo, ya no tengo por qué seguir orando por eso. Porque si alguien está enfermo y tú oras por esa persona y la persona se sana, ahí ya no vas a seguir orando porque sana a fulanito si ya se sanó. Pero ¿cuándo podrás decir: no, ya soy santo, ya no necesito orar por santidad, ya no necesito orar por evangelizar, o ya no necesito orar para que el Señor me dé sabiduría para administrar los bienes de mi casa?
se refiere a situaciones más generales. Y por eso, como esta palabra habla de las oraciones en general, se relaciona con peticiones generales. Peticiones que hacemos todo el tiempo. Peticiones que nunca cesan, sino que siempre, siempre, siempre vamos a estar haciéndolas. Esa es la línea de pensamiento a la que apuntan muchos comentaristas. La tercera palabra que aparece aquí son las peticiones. Y esta palabra podría traducirse como intercesiones, por la forma en la que está, por la forma en la que aparece esta misma palabra traducida en otras partes de la Biblia, como en Romanos 8:26 y en Hebreos 7:25, donde se traduce como intercesión. Se nos dice que Cristo y el Espíritu Santo interceden por nosotros. La idea aquí es que nosotros nos preocupamos por otras personas y oramos por esas otras personas de la misma forma que el Espíritu Santo y el Señor Jesús interceden por nosotros delante del Padre. Como por ejemplo, cuando nosotros oramos por nuestros familiares inconversos, cuando oramos por los gobernantes de esta nación, o por las personas que están siendo engañadas por una falsa doctrina en este momento. Estamos intercediendo por estas personas porque ellas mismas no presentan oraciones a Dios. Nosotros las presentamos en lugar de ellos. La última palabra de las 4 que aparece traducida aquí, aparece traducida como acciones de gracia. Claro, es la más fácil de entender para nosotros porque estamos claramente relacionados con ella. De todo lo que Dios nos ha dado, de todas sus bendiciones, lo más normal es devolverle a Él palabras como mínimo en gratitud por todo lo que Él nos ha dado. Es decir, darle gracias. Estas son las acciones de gracia, la expresión de nuestra genuina gratitud a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Al ver estas 4 palabras, uno podría pensar que estos son todos los tipos de oración que existen y Pablo simplemente está diciendo, bueno, hagan todo tipo de oración, esta y esta y esta, y esa es la idea. Sin embargo, no se refiere a todo tipo de oración que existe, porque por lo menos no se mencionan oraciones de adoración. En una oración de adoración yo no exalto a Dios por lo que Él ha hecho, sino por quien Dios es, por sus mismos atributos. O sea que no es una acción de gracia, y eso no se menciona aquí. Lo cual quiere decir que estas palabras, que son sinónimas entre ellas, apuntan a algo en concreto. Es decir, estos son todos los tipos de oración que hay con respecto a cierto punto, a cierto enfoque. Y ahora vamos a ver cuál es ese enfoque. Segundo punto, el alcance y los beneficios de la oración. El apóstol Pablo dice que las rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia que se hacen en la iglesia deben hacerse por todos los hombres. Así que ese punto al cual enfocan este tipo de oraciones no se refiere a todas las oraciones que existen, sino a todas las oraciones que se hacen por el prójimo. Por el prójimo. Ese es el aspecto esencial al cual Pablo se refiere en este pasaje. Él habla de la oración congregacional, pero que además es evangelística. Él se refiere a la oración evangelística, la oración que nosotros hacemos por la salvación de los perdidos. Él empieza con algo general y lo va delineando cada vez más y más hacia un punto en específico. Y aquí quiero aclarar la expresión, todos los hombres. ¿Qué significará? No significa todas las personas del mundo, porque es como cuando nosotros decimos, aquí está todo el mundo. No significa que todas las personas del planeta Tierra están aquí, porque se parte el suelo y nos traga el peso de tanta gente. ¿Cierto? No, cuando decimos que aquí está todo el mundo nos referimos a que aquí están todas las personas que se suponen que deberían estar. De manera que cuando aquí dice todos los hombres, se refiere a toda clase de hombres, o sea, sin distinción de personas. Los creyentes debemos orar por toda clase de personas, sean judíos o gentiles, o sean creyentes o incrédulos. Porque uno podría pensar, no, es que yo oro por la salud de los hermanos de la iglesia, pero por la salud de un mundano, ¿no? ¿Para qué? Si es mundano, se va a entender. Ese es el asunto que Pablo quiere tocar aquí. Porque a causa de los falsos maestros, de estos falsos pastores que habían en Éfeso,
Ellos andaban enseñando fábulas y genealogías interminables, que querían ser maestros de la ley. ¿Qué tenían ellos? Tenían la mentalidad judía. ¿Cuál era la mentalidad judía? Era una mentalidad exclusivista. La salvación es para los judíos y los demás son gentiles. Así que se pierdan. Eso a mí no me importa. A mí me importa mi hermano judío y el gentil que se haga judío. Si un gentil se hace judío, ahí sí. Pero si sigue siendo gentil, no es de mi incumbencia. Nosotros como judíos no debemos perder el tiempo orando por los gentiles, porque ellos son pecadores y se merecen la ira de Dios. Ellos se lo merecen por todo el daño que nos han hecho. Como Jonás, que no quería ir a predicar a Nínive porque no quería que se salvaran, porque no eran judíos. No eran judíos. Y los falsos maestros de Éfeso querían aplicar eso dentro de la iglesia. Y por eso ellos enseñaban que no se debía orar por todos los hombres, sino solamente por los de la iglesia y por los que fueran afines a la iglesia. Esto es un acto hipócrita y egoísta. Es como decir, nosotros solamente vamos a orar por los hermanos de la fe y por nuestros familiares que nos han convertido, y nuestros amigos y la gente que uno conoce, la gente que a uno le cae bien. Y el resto de personas que se pierdan. Esa no es la actitud cristiana. Por eso, en la Biblia vemos algo totalmente diferente. La Biblia está llena de ejemplos en los cuales vemos precisamente lo contrario. Pero iré puntualmente solo a dos. Cuando el Señor Jesús dice en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pecadores que estaban matando al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y qué dice Él? Castígalos con tu ira porque me han... Perdónalos. ¿Y a quién dice perdónalos? A todo el pueblo. Y eso incluía también a los fariseos y a todas las personas que estaban allí. O como cuando Esteban estaba a punto de morir. ¿Y qué dice? Algo similar, ¿cierto? Señor, no le tomes en cuenta este pecado. ¿Y cuál era este pecado? Un pecadito, nada más escalabrar las piedras y ya. Es el que dice: no le tomes en cuenta este pecado. No se lo tomes en cuenta. Y la Biblia está llena de casos así, como ya les dije, porque ese es el corazón del creyente. No podemos ser una iglesia que milita la buena milicia si dejamos de lado la oración. ¿Será que uno irá a predicarle a un incrédulo sin antes no haber orado por él? Dice: no, tal día voy a ir a predicarle a tal persona, y en ningún momento se me va a pasar a mí orar por esa persona y por el día y la ocasión en la que vaya a predicarle. No. Como dijo Spurgeon, el ganador de almas debe ser un experto en el arte de la oración. Usted no puede traer almas a Dios si usted mismo no va a Dios. Debe tomar su hacha para la batalla y sus armas de guerra del arsenal de la Sagrada Comunión con Cristo. Si usted está mucho con Jesucristo, se impregnará de su espíritu, será encendido con la llama que ardió en su seno y consumió su vida. Llorará con las lágrimas que cayeron sobre Jerusalén cuando la vio pereciendo. Y si no puede hablar tan elocuentemente como él lo hizo, habrá, no obstante, algo en lo que usted dice del mismo poder con el que conmovió el corazón y despertó la conciencia de los hombres. Nosotros debemos militar la buena milicia. ¿Cómo? Dando a conocer la verdad. Y nuestro mayor respaldo a la hora de hacerlo es la oración. Más específicamente la oración evangelística que hacemos congregacionalmente. También podría darse el caso de que alguno no quiera orar por los perdidos o por los incrédulos, porque uno diga: igual Dios los va a salvar, Él escogió ya a sus elegidos. ¿Yo para qué voy a orar para que salga a fulanito si ya Dios no lo ha escogido? Y hay quienes buscan pretextos para esto y se agarran de versículos como cuando el Señor dice: yo ruego por ellos, no por el mundo, sino por los que me dictan, porque son tuyos. No se dice: viste, el Señor Jesús no oró por los del mundo. Pero el problema entonces es: ¿y quiénes son los del mundo? Porque uno no sabe quiénes son los que se van a salvar. Nosotros no lo sabemos. Cristo no vino a morir solamente por los gentiles, por los judíos, perdón. Él vino a morir por su iglesia. Pero nosotros no sabemos quiénes han de formar parte de esa iglesia. Nosotros no andamos por ahí caminando y diciéndole a la gente: síguele. Y la gente deja todo lo que tiene y se viene detrás de Cristo. Porque nosotros no sabemos a quién le vamos a decir eso. Debemos de decírselo a todos, sin acepción de persona, y Él traerá los suyos.
Y aquí Pablo pone un caso en particular, porque si vamos a orar por la salvación de los incrédulos, ¿por quién es la persona por la cual tú menos quisieras orar? Porque de pronto dices, no, a mí me caen mal los morenitos, yo por los morenitos no oro, o yo por los chinos esos no oro, o por los... no. ¿Por quién es el tipo de persona por el cual más nos cuesta orar? Por nuestros enemigos. Y en el contexto de ellos, ¿quiénes eran? Los reyes y los que están en eminencia, es decir, las personas que están en posiciones de autoridad. Porque estos hombres son a menudo tiranos, personas que no respetan a Dios, sino que se hacen a sí mismos dioses, que lo que buscan es meterse allá para ganar plata, para hacerse bien ellos mismos, y no tienen que ver con las personas que están acá debajo. Y por eso, ¿qué hace la gente? ¿Qué es lo normal? Que la gente viva quejándose y hablando mal de los gobernantes. Y dicen, y el alcalde ese, y el presidente tal, igual. Y se quejan. Y hablan todo tipo de cosas malas contra estas personas. Y nosotros como creyentes podemos sentirnos tentados a hacer lo mismo. Podemos sentirnos tentados a hablar mal de este tipo de personas. Porque estas personas que hacen, viven promoviendo todo tipo de cosas contrarias a la palabra de Dios. Hacen lo que quieren, sacan a Dios de la ecuación y entonces pretenden que todo el mundo esté feliz y contento con ellos. Porque ellos eso es lo que buscan, que todo el mundo quede bien con ellos, pero no toman en cuenta a Dios. Así que por lo tanto a nosotros los creyentes, como sacan a Dios de la ecuación, nos ofenden. Pero es un pecado muy grave hacer eso. Porque los reyes, emperadores, presidentes y todas las personas que están en eminencia han sido puestos allí por Dios. Como dice Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Las que hay por Dios han sido establecidas. Los gobernantes tienen una autoridad y una responsabilidad que Dios mismo les ha dado. Y si ellos deciden, no, voy a robarme la plata aquí, voy a decir que hago un parque y luego no hago nada y hago una vaina aquí que no es y me quedo con el resto, ellos tendrán que darle cuentas a Dios por eso. Deberán responder a Dios por lo que están haciendo. Es a Dios a quien tienen que rendirle cuentas, no a nosotros. Nosotros no debemos entonces airarnos contra este tipo de personas a causa de eso. Y es que si a nosotros nos parece difícil tener a un político corrupto allí, que uno dice, hombre, pero ese hombre, y nos van a decir ahora que debemos orar por esa persona. Bueno, para los efesios era todavía peor, porque los efesios se encontraban bajo la jurisdicción del Imperio Romano. La autoridad a la que ellos se refieren, el rey al que tenían que darle cuenta, era el emperador, el César. Y en ese entonces el César era Nerón. Nerón era una persona vil, un corrupto hasta la médula, y que odiaba a la iglesia de Dios. Y es precisamente por este hombre a quien Pablo le está diciendo que deben orar. Por él y por todos los que están bajo su autoridad. Que oren, pero no solamente para que actúe con justicia, sino también para que se arrepientan y crean el Evangelio, para el bienestar de su alma. O sea, es el deseo de Pablo, que le vaya bien a esta persona y que no se vaya al infierno. De manera que el mandato no es orar para que Dios cambie al gobernante por otro, sino para que cambie al gobernante que ya está por uno que sí haga la voluntad de Dios. ¿Será así? No, es para que ese gobernante cambie y haga lo que Dios quiere. Porque no se trata entonces de, no, para cambiar este mundo hay que meternos a la política. Entonces yo me voy a lanzar carne de Corozal y ustedes como iglesia me van a respaldar y cuando yo esté allí voy a cambiar este pueblo. No se trata de eso, porque a Dios no nos ha llamado a eso, ¿cierto? Se trata de anunciar el Evangelio y de orar por los que ya están en esa posición. Tertuliano, el teólogo de finales del siglo II, escribió lo siguiente. Él decía, sin cesar, por todos nuestros emperadores ofrecemos oración. Oramos por una vida prolongada, por seguridad para el imperio, por protección para la casa imperial, por ejércitos valientes, un senado fiel, un pueblo virtuoso, el mundo en paz,
cualquier cosa que como hombre o César, un emperador, desearía. Estas cosas no las puedo pedir a nadie más que al Dios de quien yo sé que podré obtenerlas, tanto porque solo Él las concede y porque le he pedido por sus dones como su siervo, rindiendo homenaje solo a Él. Así que ustedes, quienes piensan que no nos preocupamos por el bienestar de César, miren la revelación de Dios, examinen nuestros libros sagrados, que no mantenemos en lugar oculto, y los cuales muchos acontecimientos han puesto en manos de quienes no son de nosotros. Aprendan de ellos que una generosidad muy grande se disfruta en nosotros, tan grande incluso como para suplicar a Dios por nuestros enemigos y para suplicar bendiciones sobre quienes nos persiguen. ¿Quiénes son entonces los mayores enemigos y perseguidores de los cristianos? Con toda claridad la Biblia dice: orad por los reyes y gobernantes y autoridades para que tengan paz en todo. La iglesia primitiva aprendió bien ese mensaje de orar por sus gobernantes, porque muchas veces ellos oraban por los gobernantes, mientras los gobernantes los perseguían a ellos para matarlos. Y no era que los mataban con el cuento del cuchillo en la cabeza o algo así, sino que era de forma cruel, eran torturas que se les hacían, como tú menos te lo imaginas, que te meten en un toro de bronce y le prendan candela por abajo, que te arranquen la piel mientras estás vivo, y todo tipo de cosas totalmente monstruosas. Y es precisamente por esa persona por quien se les manda a orar. Por eso vemos la gravedad de este asunto de orar por los gobernantes, aún en la peor de las circunstancias. Ese fue el llamado de Pablo a los creyentes a través de Timoteo, a orar con toda clase de oración por toda clase de hombres, sin hacer acepción de personas, incluso por aquellos que querían y podían destruirlos. Con todo lo que ha dicho Pablo hasta ahora, vemos que la oración congregacional, claro está, la privada también, pero especialmente la congregacional debe ser hecha entonces por toda clase de personas, incluyendo a los gobernantes y a las personas que tienen algún tipo de autoridad sobre nosotros. Orar de esta forma como iglesia, ¿qué producirá? Producirá condiciones favorables para nuestra labor evangelística. Además, quitará cualquier pensamiento de rebelión o resistencia a las autoridades que Dios ha establecido. Vayamos un momento a Tito 3, Tito 3, del 1 al 3. Tito capítulo 3, versículos del 1 al 3. Dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, y viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. En este otro pasaje se nos indica entonces que los creyentes debemos vivir en sumisión ante los gobernantes paganos. Un creyente nunca debe vivir en rebeldía contra ninguna autoridad que Dios haya establecido, contra ninguna, sea el gobernante, sea un profesor o sea inclusive un esposo cruel y tirano. No debemos vivir en rebeldía, porque son autoridades que Dios ha establecido, y si Dios las ha establecido, y respetarlas o rebelarnos contra ellas es rebelarnos contra Dios. Por eso siempre debemos estar deseando cualquier oportunidad para hacer el bien. Nunca debemos difamar a nadie, ni buscar pleito con nadie, porque debemos tener claro que todas esas personas que son pecadores iguales que nosotros, como éramos antes de venir al Señor, y por eso sabemos que ellos no pueden hacer lo bueno. Ahora bien, ¿cómo deben ver las personas ajenas a la iglesia? El mundo, ¿cómo debe ver a la iglesia? Deben verlo como personas virtuosas, amorosas de la paz y compasivas. Así es como deben vernos todos los mundanos a nosotros. Esto es muy diferente a como muchas personas miran a los cristianos hoy. ¿Cómo miran muchas personas a los cristianos? Allá te van a robar la plata. Esa gente te van a volver loco, te van a tirar piso y vas a empezarse como perro, gato y quién sabe qué. Esa es la imagen de la iglesia en la actualidad.
a causa precisamente de la falsa doctrina. Si ellos en realidad se sujetaran a la doctrina bíblica y en realidad se sujetaran a todas las autoridades y a Dios mismo y a su palabra, que es nuestra máxima autoridad, el mundo no vería a la iglesia así. El mundo vería a la iglesia como una amiga, dijera: bueno, yo no creo lo mismo que tú, pero me parece que eres una buena persona. Eso sería lo que el mundo vería de nosotros. Pero como ya dije, a causa de las doctrinas falsas no es así. Pero de hecho, entre más prediquemos el Evangelio, entre más oremos por los perdidos, muchas más personas conocerán a Cristo. Y mientras más personas conozcan a Cristo, más favorables serán las condiciones para la iglesia. La iglesia que obedece esta exhortación de orar por todos los hombres es una iglesia que vivirá quieta y reposadamente. Y aquí vemos dos palabras clave: quieta y reposadamente. Ambas hacen alusión a lo mismo, pero de diferente forma. La palabra quieta se refiere a una vida libre de perturbaciones externas, mientras que reposadamente se refiere a una vida libre de perturbaciones internas, aquí adentro. Una iglesia que intercede por toda clase de personas es una iglesia que gozará de una reducción de todo tipo de hostilidades, tanto externas como internas. De manera que, ¿qué va a poder hacer? Anunciar libremente el Evangelio de Jesucristo. Por eso es que la iglesia siempre debe mantenerse firme en su deber de anunciar a Cristo y de defender la sana doctrina. Pues la iglesia no es una comunidad que está aquí para perturbar el país. Vamos a ser los revolucionarios de Colombia, no, sino todo lo contrario. Debemos vivir tranquilamente. En 1 Tesalonicenses 4, 11 y 12, Pablo dice: que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Ciertamente, como creyentes que somos, debemos aborrecer al mundo y todo lo que el mundo ofrece, pero eso no significa que debamos aborrecer a las personas que están en el mundo, porque sabemos que ellos son pecadores como lo fuimos nosotros. Como el caso de una mujer carismática que una vez conocí, que como su esposo era incrédulo, le pasaba diciendo que su esposo era el diablo, y pasaba atacándolo para que cambiara y trataba de forzarlo a que cambiara, y le hacía la vida imposible para que cambiara y corrigiera y buscara de Dios. Claramente esa no es la forma de pensar que agrada a Dios. Nosotros no debemos de ver a las personas del mundo como si fueran nuestros enemigos, debemos verlas más bien como viles y miserables víctimas del verdadero enemigo de nuestras almas. Ellos no son el diablo, ellos son víctimas del diablo, como dice el Señor Jesús en el texto que leía el hermano mientras presidía, de Lucas 6, leyendo desde el 32. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores a recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Nuestro Padre Dios es misericordioso, por lo tanto, también nosotros debemos ser misericordiosos. Así que no debemos ver a los incrédulos como enemigos. Ellos no son el enemigo, son las víctimas del diablo. Ellos son el campo de trabajo que Dios nos ha dado a nosotros y por el cual debemos orar constantemente. Y para poder vivir quieta y reposadamente es necesario procurar dos cosas: la piedad y la honestidad. La piedad se refiere a un estilo de vida que sea reverente a Dios. Dicho de otra forma, se refiere a un estilo de vida que apunta a reflejar los atributos de Dios. Es decir, la vida piadosa es la vida que da gloria a Dios. Ahora bien, la piedad apunta a la gloria de Dios en nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de pensar, de un ser. Pero la honestidad se refiere más que todo a nuestra conducta. Es decir, que aquello que decimos sea aquello que hacemos. Que no seamos hipócritas, sino que seamos honestos. De manera que lo que decimos y pensamos se refleje en lo que hacemos, en lo que somos.
Como creyentes debemos siempre actuar con honestidad, esto es, manteniendo siempre la fe y la buena conciencia en todo, de manera que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios, que no se quede solamente en palabras, sino que sea en hechos vivos que testifiquen de la grandeza de aquel que nos amó y nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Solo así podremos vivir quieta y reposadamente. Y antes de terminar me gustaría aclarar una cosa, y es que si bien como creyentes todo esto nos ayudará a vivir quieta y reposadamente, el hecho de vivir una vida piadosa no es garantía de que la vida piadosa esté libre de problemas, ¿cierto? Porque el mismo Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 3:12, los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. De manera que por este pasaje debemos ver que si como cristianos sufrimos persecución, debe ser porque mantenemos la fe y la buena conciencia, porque vivimos una vida piadosa y no por otras causas pertenecientes a este mundo pecador. Por ello es tan importante tener una activa vida de oración personal y sobre todo es indispensable que esa vida personal se refleje, esa vida de oración personal se refleje en nuestra oración congregacional. Porque según dice Apocalipsis 5:8, nuestras oraciones conforme a su voluntad que son para Dios, un incienso grato, un olor fragante. Y como nuestro deseo es agradar a Dios, lo que debemos hacer es orar como Dios quiere que oremos. Aplicaciones. Hermanos, yo creo que nosotros sabemos bien la importancia de la oración congregacional, pero creo que una cosa es saberlo y otra distinta es practicarlo. Porque aunque si bien todos oramos congregacionalmente un día como hoy, el día del Señor, lo hacemos más que todo porque es el día del Señor. Pero démonos cuenta que cuando hay un servicio de oración, la cosa cambia un poco. Pareciera que lo importante no es la oración, sino el día del Señor. Ciertamente el día del Señor es algo muy importante para nosotros, pero la oración no debe quedar de lado. Y esto lo digo empezando por mí, porque en los servicios de oración solemos llegar tarde y a veces ni llegamos, a veces no somos todos. Ciertamente hay situaciones excepcionales que limitan este aspecto, pero no siempre puede ser así. No podemos estar constantemente en esto, porque si hemos determinado un tiempo especial dentro de la semana en que nos vamos a reunir de forma exclusiva para orar congregacionalmente, no deberíamos darle más importancia a ese tiempo. Así como nos preparamos para el día del Señor, no deberíamos prepararnos también al menos para ese tiempecito de una hora para orar. Si tenemos otros quehaceres, deberíamos hacerlo con la suficiente preparación para dejar ese tiempecito libre para orar. Porque si nosotros decimos que hay servicio de oración, no siempre venimos, ¿cierto? Empezando por mí, en mi pecaminoso caso. Pero si digo que va a venir el pastor o abre un evento de la iglesia, ese día hacemos lo que sea posible, así sea que nos levantemos a las 3 de la mañana a cocinar o a barrer, pero procuramos estar puntual, porque vemos la importancia que amerita tal cosa. El problema es que a la oración congregacional quizás no le damos la importancia que se merece. Porque imagínate que vamos a presentarnos todos nosotros delante del Rey, una audiencia especial, y vamos todos y decimos: Rey, vamos a llegar tal día, a tal hora a presentarnos delante de ti a decirte estas peticiones. Y llegamos tarde algunos, como yo, o algunos no llegan. ¿Qué pensará el Rey de eso? ¿Será que le agradarán nuestras oraciones como iglesia? ¿No será más bien que él pensará: bueno, a ellos como que no les importa mucho? A mí tampoco. A mí tampoco. Démonos cuenta que a veces nos preguntamos cosas como: ay, ¿por qué la iglesia no crece numéricamente? Si en la congregación oramos constantemente por ello y hacemos muchas cosas para evangelizar. Quizás eso tenga algo que ver. Pues si el Rey ve que nosotros no le damos la importancia a nuestras oraciones evangelísticas, ¿será que él respaldará la oración evangelística que nosotros hagamos? Pues si lo hace, no va a ser por nosotros, lo va a hacer por su soberana voluntad. Pero eso no agrada a Dios. No debiéramos esperar que Dios actúe simplemente por su soberana voluntad, sino que más bien como iglesia debiéramos prepararnos de antemano, con antelación para el servicio de oración, haciendo en otro tiempo las cosas que podamos acomodar en el tiempo libre que tenemos disponible, para que podamos presentarnos delante del Rey
aunque eso signifique dejar de comer o dormir como quisiéramos, porque así demostramos a Dios el compromiso que tenemos con Él de presentarle nuestras oraciones, y ciertamente a Él le agradarán nuestras oraciones y respaldará la obra que hagamos en pos de ella. Y recordemos en esto que nosotros no solo debemos orar por nuestros familiares, por nuestros amigos, sino por todo el mundo, por nuestros vecinos con los que de pronto ni hablamos, con nuestros amigos que rara vez vemos, con estas personas que no conocen al Señor, quizás con aquellas personas que cuando nosotros le hablamos del Señor lo toman por burla y por juego. Debiéramos orar a Dios para que produzca arrepentimiento en esas personas, porque ellos no saben lo que hacen, por eso se burlan, por eso atacan, por eso hablan de esa forma. Quizás debemos orar por esas personas que cuando nosotros queremos hacer las cosas como a Dios le agrada, eso a ellos les fastidia y no les gusta. Debemos orar por esas personas porque ellos no saben lo que hacen. Pero además, oremos para que el Señor nos ayude en nuestra debilidad, para que podamos vivir de una manera piadosa y honesta en todo lo que somos. No solamente cuando estamos aquí en la iglesia, cuando nos están viendo los otros, o delante de las personas que nos conocen, sino también cuando no nos están viendo, porque sabemos que es a Dios a quien debemos de dar cuenta y no a los hombres. Y oremos para que Dios nos conceda vivir entonces quieta y reposadamente, para que así no solamente podamos vivir una vida piadosa, porque no se trata solamente de que vivamos quieta y reposadamente para que estemos tranquilos y nos vaya bien, sino que vivamos, la vida va a ser quieta y reposadamente para que no tengamos obstáculos a la hora de evangelizar, para que podamos ir a todas partes y no nos digan, estos vienen a robarnos plata a nosotros, estos vienen a que le demos el diezmo al pastor. Eso quiere decir que no estamos viviendo quieta y reposadamente, porque hay una perturbación a nuestro alrededor y debemos orar para que eso cambie. Y nosotros debemos actuar en pos de ellos, siendo siempre buen testimonio, para que así las personas cuando nos vean a nosotros, no nos vean a nosotros, sino a aquel que nos amó, a Cristo Jesús. Solamente así podremos vivir quieta y reposadamente. Solamente así podremos vivir una vida piadosa, una vida que sea para la gloria de Dios. Oremos, Señor. Soberano Rey y Dios eterno, gracias por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres Dios justo, Dios fiel, Dios verdadero. Perdona todos nuestros pecados, todas nuestras culpas. Perdónanos, Señor, porque no sabemos lo que hacemos, porque, Señor, muchas veces decimos una cosa y hacemos otra. Perdónanos, por favor. Danos un corazón firme y valiente. Danos la constancia necesaria en la oración, Padre. Danos la perseverancia. Ayúdanos, Señor, a que la oración ocupe un lugar importante en nuestra vida. Que no sea solamente algo que hacemos por cumplir. Que no sea solamente algo que hacemos una vez o unas cuantas veces al día y ya. Sino que sea algo que brote de nuestro ser, que lo anhelemos. Así como anhelamos comer ciertos alimentos que provocan un deleite en nosotros, que así sea para nosotros la oración. Señor, que nuestra oración privada sea enriquecida cada día más y más, Señor, con un amor genuino hacia ti, y que eso se refleje en nuestra oración congregacional, que estemos orando fervientemente por toda la iglesia y también por todos los que no son de la iglesia, para que también ellos se arrepientan y crean el Evangelio, Señor, por nuestros vecinos, por nuestros primos, por nuestros amigos, no solamente por nuestros familiares, sino también incluso, Señor, por las personas de otras iglesias que no te conocen, que viven en el engaño, y aún por los que predican esas otras iglesias, Señor, que quizás dicen lo que dicen y hacen lo que hacen por un error doctrinal, Señor, ignorando lo que están haciendo en realidad. Señor, ayúdanos a tener ese deseo de orar por estas personas, porque ciertamente si viéramos a alguien enfermo y muriéndose totalmente demacrado, haríamos al menos algo por ayudar a esa persona, Padre. Y si vemos que todas estas personas van rumbo al infierno día tras día y noche tras noche, no hemos de hacer algo, Señor, al menos orar por esas personas, para que la ira tuya no sea derramada sobre ellos, sino para que se arrepientan y procedan al Evangelio. Ayúdanos, Señor, por favor, a obedecerte, a servirte y a hacer tu voluntad.
porque te necesitamos, Señor. Necesitamos ser más como tú. Ayúdanos a tener una vida constante de oración, una vida, Señor, que se deleite en tu presencia, que busque tu presencia, que yo diga, ya no tengo nada más que hacer, voy a aprovechar para orar, voy a aprovechar para derramar mi corazón delante de mi Dios, y que cuando sea el momento de hacerlo como iglesia, lo anhelemos con todo nuestro ser y nos presentemos en tu presencia para demostrar todo lo que queremos hacer para tu gloria, para encomendarnos a ti, a tu causa, y que seas tú respaldándonos. Gracias, Padre eterno, te doy, en el nombre de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador.